la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a la Maestría en Sustentabilidad, Diseño Urbano y Arquitectura de la FADU, porque, pues como siempre, es un gusto poder hablar con nuestros amigos de Argentina y además ahora hacerlo en este formato que nos permite comunicarnos no solo con los que estén presentes en Buenos Aires, sino con los que pueden estar presentes en otros lugares. Sé que están buenos amigos de Paraguay, obviamente de Argentina, de México y de muchos otros lugares, así que dentro de todos los problemas y las complicaciones que ha traído esta pandemia, no cabe duda alguna que una de las mayores virtudes que tiene es el habernos puesto a todos en estas comunicaciones electrónicas que nos permiten enlazarnos de una manera mucho más fácil. El día de hoy les quiero platicar a ustedes de un tema que me parece interesante como reflexión, y es cuáles son los escenarios que se están viendo desde el punto de vista de la sustentabilidad hacia los próximos años. Yo diría que en el mundo, pero sobre todo en América Latina, porque indudablemente tenemos y compartimos muchísimos temas juntos. Tenemos no solo el idioma, sino también muchos aspectos culturales, muchos sistemas constructivos, muchos temas económicos que condicionan y que de algún modo le dan forma a nuestro quehacer. Y también tenemos, debo decirlo, muchísimo talento en América Latina, un talento que muchas veces nos ha costado trabajo comunicar o pasar de una frontera a otra. Entonces, sin más preámbulo, quisiera mostrarles una cosa que he preparado aquí para que nos podamos ir guiando a lo largo de esta plática. Mientras Aníbal se conecta, les recuerdo por las dudas que si no les apareció directamente su presentación, que hagan doble clic sobre el nombre de él en el listado que les aparece a la derecha, así pueden pinearlo y que él les aparezca su presentación. Ahí. Nada más, Aníbal, solo esa aclaración. Gracias. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que estamos en un planeta que se hace cada vez más pequeño. Obviamente no porque cambie de tamaño, sino porque cada vez somos más seres humanos, cada vez somos más humanos, compartiendo los mismos recursos, usando básicamente los mismos espacios, y esto está llevando a una serie de transformaciones muy aceleradas en algunos lugares del mundo. Y obviamente esta crisis de salud que ha resultado la pandemia nos demuestra qué tan interconectados estamos. Yo creo que es la primera vez en la historia en la que hemos entendido el verdadero sentido de la palabra globalidad y globalización, cuando algo realmente afecta a todos. Pero no es lo único que puede afectarnos a todos. De hecho, desde hace muchos años se ha estado comentando del tema del cambio climático, que cada vez lo vemos con mayor presencia en distintos lugares y en diferentes eventos que se van ligando unos con otros. Y no es difícil entender que este cambio climático está ocurriendo precisamente porque cada vez somos más humanos que habitamos de una manera muy poco sustentable nuestro espacio. Por otro lado, pues está claro que tenemos temas pendientes con los recursos, sobre todo la energía, que es uno de esas cosas que tenemos disponibles y que de nuevo no nos damos cuenta hasta que por algún accidente la perdemos, lo vital que ha resultado ser en nuestra vida. Justamente estas comunicaciones a distancia serían totalmente imposibles si no tuviéramos electricidad o no tuviéramos internet. Entonces dependemos cada vez más de la energía, pero al ser más, no es poco frecuente que en ciertos periodos la perdamos completamente. Otro de los temas realmente universales y cada vez más críticos es el agua. Yo pienso que no hemos logrado todavía entender claramente lo que es el agua hasta que algunas megalópolis como Ciudad del Cabo se empiezan a quedar sin ella, y entonces sí que entendemos cuál es el impacto. Ahora, la solución a estos problemas no puede ser solamente diseñar
un edificio que funcione bien o que se sostenga, sino tenemos que pensar de manera global, de manera mucho más amplia, de manera más colectiva y sobre todo concebir el diseño de regiones, de ciudades, de barrios y de conjuntos que se componen por edificios de una forma mucho más armónica y teniendo en mente todos estos factores. Lo que está sucediendo, y lo vemos cada vez más, mucho en Oriente, obviamente también en el Medio Oriente y en otros lugares, es esta transformación de nuestro entorno. Yo quise poner aquí estas dos imágenes, donde una corresponde a Dubái y la otra son Las Vegas, por lo parecido que son. Los dos están en desiertos, los dos dependen completamente de la energía y los dos están en lugares donde hay muy poca agua potable, ¿no? Y sin embargo, están surgiendo estas ciudades casi como espejismos dentro del paisaje y dentro de los desarrollos, y pareciera ser que esta es la forma en la que al menos varios países están viendo su futuro o están viendo el presente. Y me parece curioso además el parangón con Las Vegas, porque Las Vegas finalmente, muchos han dicho, es una especie de Disneylandia para adultos, es una cosa totalmente fantasiosa que se ha mantenido ahí a base de dinero. Entonces pasa un poco lo mismo con Dubái, es decir, el dinero es lo que sostiene, y no solo es Dubái, hay muchas otras ciudades que están siguiendo estos mismos patrones. Por eso es que necesitamos entrar en modos de vida más sustentables. Y yo quisiera plantear aquí 4 posibles escenarios de sustentabilidad que, por cierto, son el resultado de una serie de análisis que hemos estado haciendo, mi buen amigo Víctor Fuentes y yo, sobre cuáles serían las alternativas que podríamos tener en un futuro cercano, o en la actualidad incluso, para desarrollar la arquitectura. Entonces, estos 4 escenarios son, uno es con las normas, yo podría decir que es con la ley, ¿no? La segunda es con la ciencia, que podría ser el equivalente a la inteligencia. La otra es con la tecnología, que serían los objetos. Y la otra es simplemente seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, seguir como antes. Y pasaré a explicar cada uno de ellos más o menos rápido. El primer escenario, que de hecho es el escenario más común en este momento, para las personas que quieren ir por el camino de la sustentabilidad, es a través de las normas. Y las normas, pues obviamente, dan esta impresión de que pues es hacer lo correcto y que si cumplo con la norma estoy haciendo todo lo que debería de hacer. Pero las normas han demostrado que tienen ciertos problemas y ciertas limitaciones también. Por un lado, muchas de las normas son oficiales, ¿sí? Tienen un alcance nacional o un alcance regional. Y en este gestionar normas oficiales obligatorias, encontramos varios obstáculos. El primero de ellos es que es complejo aprobar una norma, es complejo llegar a un acuerdo, no solo entre los profesionales, sino después entre los políticos, que son quienes finalmente las aprueban y las vuelven leyes. Y estos procesos son muy tardados, muy complejos, y también siempre tienen la intervención de grupos económicos que tienen intereses en ellos, ¿no? O sea, cada vez que se establece un límite o una norma, algunos quedan más afectados y otros quedan más beneficiados. Entonces, este es un tema muy complejo alrededor de las normas, aunque indudablemente son indispensables, son necesarias, pero no son suficientes. Eso es lo que me gustaría, sobre todo, decir. La parte normativa no es suficiente, porque además siempre, para que sea un reglamento, pues tendrá este carácter punitivo. Tendrá que haber un castigo para quien no cumpla la norma, y también eso se presta mucho a que, cuando menos sucede en México, y estoy seguro que sucede en muchos otros lugares igual, a que de ahí salgan temas de corrupción que malinterpretan las normas para favorecer a unos o desfavorecer a otros. Otro de los temas normativos que ha tenido un enorme auge, y yo diría que tiene uno de los mayores impactos actualmente, son las normas voluntarias. Y hay muchas de estas normas. Al menos en México hay
normas oficiales que no son de cumplimiento obligatorio sobre muchísimos temas, y varios de ellos relacionados con la construcción, con la eficiencia energética, con la iluminación y con muchísimos otros factores. Dentro de todas las normas voluntarias, pues destaca justamente eso, que solo las va a seguir aquel que esté dispuesto a hacerlo, y casi siempre esta disposición a seguir la normatividad va vinculada de algún tipo de beneficio económico. Es decir, sigo la norma porque me conviene seguirla. Y por otro lado, las normas voluntarias tienen casi siempre muchas condicionantes para su aplicación, es decir, es costoso y hay que seguir un trámite bastante largo para conseguir la aprobación de alguna norma. El caso extremo, desde mi punto de vista, es lo que se ha vuelto justamente el común denominador de todas las certificaciones ambientales, al menos de muchísimas en casi todo el mundo, que es el sistema LEED, Leadership for Energy and Environmental Design. Que, como ustedes saben, es un sistema que originalmente surgió en Canadá y que después se adaptó en los Estados Unidos y se ha ido exportando desde los Estados Unidos a muchos otros países, incluyendo Argentina, México y toda Latinoamérica, Europa, África, Asia. ¿No? Yo creo que LEED tiene una excelente metodología, sobre todo planteando el seguimiento del trabajo desde la concepción del proyecto, la ejecución de la obra, la operación y el mantenimiento de la misma, y creo que en eso tiene grandes fortalezas. Pero desafortunadamente, LEED tiene muy poco peso sobre las cuestiones sustentables, propiamente vinculadas al edificio, particularmente la energía. La energía apenas da unos cuantos puntos de LEED, y con cierta frecuencia se obtienen una mejor calificación haciendo otras cosas que haciendo un edificio realmente eficiente. Casi siempre la eficiencia se enfoca hacia que los sistemas y los equipos sean altamente rentables, altamente eficientes. Pero aquí pongo una diagramita que me parece muy interesante. Hace unos 7 años se estuvo haciendo un estudio en Nueva York sobre qué tan eficientes eran los edificios LEED comparados con la media del lugar. Se midieron 900, un poquito más de 950 edificios, de los cuales 21 eran LEED. Y aquí se ve en la gráfica como la media es esta línea roja que tenemos aquí en medio, ¿sí? De todos estos 900 edificios. Y tenemos que los edificios que solamente estaban certificados, de los cuales de hecho consumían más energía que la media. Los edificios que estaban certificados Silver o Plata consumían un poco menos, pero todavía más que la media. Y solamente eran los edificios que tenían una certificación Gold o Oro los que tenían un desempeño mejor. Entonces, esto quiere decir que no necesariamente una certificación tipo LEED va a producir edificios más eficientes o más ambientalmente sostenibles. Eso en cuanto a las normas. Y para muchos, cumplir con las normas es todo lo que hay que hacer. De hecho, me parece que se ha vuelto una tendencia casi internacional el hacer eso. Pero yo diría que hay un segundo escenario. Y lo voy a separar aquí ahora con un escenario que tiene que ver con la ciencia, es decir, con cómo medimos las cosas. Y este enfoque científico no es igual al enfoque tecnológico o al enfoque normativo. Aquí básicamente lo que podemos hacer, porque hay herramientas cada vez más completas, más accesibles, más flexibles y mucho más exactas, para poder prever qué es lo que va a pasar con el diseño. Y algunos me dirán, bueno, es que esto está incluso metido en LEED. Pues sí, pero ahí se hace una evaluación ya que se terminó el proyecto. Y la idea de emplear un enfoque bioclimático que tome en cuenta aspectos de geodiseño o de biodiseño es emplear estos desde el principio, desde el comienzo del proyecto, cuando todavía se están definiendo las partes básicas de forma, volumen, ubicación, orientaciones,
tamaño de ventanas, podemos realmente, debemos diseñar con estas herramientas para poder, desde el principio, hacer las opciones más rentables, más seguras, más cómodas y obviamente más sustentables. Y aplicar este enfoque no solamente a un cuarto o a un edificio, sino incluso a regiones enteras. Desde hace ya unos 25 años, ha habido a nivel mundial un interés muy grande en un tema que se ha denominado geodiseño, es decir, el diseño de regiones más allá incluso del diseño urbano, es decir, tomar en cuenta todos los aspectos que conlleva una región, casi siempre definido por una cuenca, ¿no? Y dentro de este escenario, que puede ser de decenas o de incluso cientos de kilómetros cuadrados, dentro de este escenario poder ponderar las distintas variables que intervienen en el diseño, las variables naturales, obviamente también los factores humanos, económicos, sociales, etc. Y no solo ponderarla o ver estos factores durante un instante, sino también tomar en cuenta cómo van a cambiar en los próximos años, digamos en horizontes de 15 o 30 años. ¿Por qué es importante hacer esto? Pues porque el tema del cambio climático en realidad está obligándonos a variar las condiciones de diseño a nivel regional, y es exactamente en esa escala donde podemos tener mejores herramientas para contrarrestar los efectos del cambio. Aquí les muestro un ejemplo del plan de corredores verdes para Cali, en Colombia, que me pareció muy interesante, porque la verdad es que no es un sistema nada complejo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es tanto los sistemas hidrológicos, es decir, los canales, ríos y demás, lo que constituye un sistema natural, los sistemas de arbolado natural y desde luego la necesidad de hacer conexiones mucho más fáciles para los peatones, para los ciclistas y para el transporte público, entre otras cosas, ¿no? Entonces creo que es una metodología bien interesante que se está aplicando incluso en América Latina, pero podríamos emplearla para desarrollar mucho más el potencial que tenemos y sobre todo para recuperar, en muchos casos, las ciudades que ya están. Es decir, no solo se trata de hacer nuevas ciudades, sino realmente revitalizar y reorganizar las ciudades existentes. Un segundo factor, un segundo grupo de conceptos es el llamado biodiseño. O de arquitectura bioclimática, ecodiseño, arquitectura verde, tiene muchos nombres. Pero en realidad es algo que no puede ser optativo, no puede ser voluntario o adicional. El tema de hacer diseños que respondan a las condiciones climáticas, a los requisitos de comodidad o de confort, que analice los materiales y que tome en cuenta su emplazamiento como una parte central, pues no puede ser postergado. Es algo necesarísimo, es algo indispensable y además existe el conocimiento para hacerlo. Cada vez hay más insistencia y yo quisiera, desde luego, con la imperiosa necesidad de que los edificios que diseñamos los arquitectos se vuelvan de edificios con un balance cero. Es decir, que sean capaces de producir la energía que consumen y también que sean capaces de balancear el agua que consumen. Estas dos cosas nada más. Entonces son realmente sencillas y existe toda la tecnología para hacerlo. Entonces los edificios con balance cero se tienen que volver la norma y para ello existen muchas herramientas para conseguirlo. Aquí pongo como ejemplo un
un proyecto ya antiguo de 1990, Brownie, el edificio Consorcio en Santiago de Chile, que es una muestra de que esto está en la mente y en la realidad de Latinoamérica desde hace muchos años, y que tiene ejemplos muy virtuosos. También quisiera mencionar, porque creo que es importante, que el problema que hemos tenido con muchos de estos buenos ejemplos es que no traspasan las fronteras, se quedan en ámbitos locales, tal vez en ámbitos nacionales, pero no hemos encontrado todavía una forma eficiente para poder transmitir a los otros países latinoamericanos, porque como les decía, compartimos clima, compartimos cuestiones sociales, económicas y políticas muy similares. Entonces no hemos encontrado la manera de poder transmitir este conocimiento y generar más conocimiento. Me pareció muy interesante algo que hizo Aravena hace unos años, y fue abrir algunos archivos de sus proyectos al público. Lo mismo hizo Gastón Acurio en Perú con respecto a la cocina, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Es decir, no conservar como secretos las soluciones que funcionan bien, sino difundirlas y comunicarlas. Y creo que hay muchos ejemplos virtuosos. Quisiera comentar, por ejemplo, en México, pues Diego Villaseñor y Juan Pablo Serrano, entre muchos otros, están haciendo cosas muy interesantes. Braune y Nina Orzamazábal en Chile, Roberto Lambers y Pereira en Brasil, Bruno Stagno en Costa Rica, o Jorge Ramírez en Colombia, y también, desde luego, reconocer el trabajo y el entusiasmo de nuestros amigos Martín Evans y Silvia de Schiller en Argentina. Ahora, hay un tercer escenario. Primero vimos uno de normas, un segundo de ciencia, pero hay uno de tecnología que está separado de la parte científica. La tecnología realmente tiene esta idea, o se tiene esta idea, de que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas y nos va a dar un mundo mejor con solo irlo a comprar. Y no cabe duda que los avances tecnológicos de los últimos años, sobre todo los vinculados con la electrónica y el manejo de datos, han sido asombrosos. Pero aquí se vincula sobre todo a la arquitectura a través de esta idea de edificios o de construcciones inteligentes que van empleando cada vez más el denominado Internet de las cosas. Es decir, el ir agregando un cierto grado de inteligencia, un cierto grado de operatividad de información a cada una de las piezas que constituyen un edificio. Este escenario obviamente pone en nuestra mano, literalmente en nuestro celular, o en nuestra computadora, o en una tablet, prácticamente toda la información de lo que está pasando. No solo la información, sino la capacidad para modificar el accionar del edificio. Entonces, es una herramienta muy poderosa, ¿no? Desde luego, implica que pongamos toda la fe, vamos a decir así, de lo que vamos a desarrollar en esta tecnología, y que esto nos va a resolver los problemas de salud tan importantes ahora. Pues tenemos nuestras esperanzas puestas en el desarrollo de vacunas y medicamentos, ¿no? En temas de contaminación, de energía, de agua, de calidad de vida incluso, ¿no? Ahora, el producto de ese enfoque tecnológico es el denominado, en principio, a nivel urbano, ciudades inteligentes. Cada vez más tenemos, cada vez más tenemos ejemplos de ciudades inteligentes, aunque estas están surgiendo mucho más en el oriente, que es un grupo de países que han adoptado con inmenso entusiasmo el desarrollo tecnológico y electrónico, entre los que destacan desde luego Japón, Corea y China. Entonces ahí es donde están surgiendo
cada vez más ejemplos de ciudades inteligentes interconectadas por Internet, que utilizan todo tipo de tecnología, tanto de transporte como de construcción, como de comunicación, trabajo, educación, etc. Entonces, estos modelos de ciudades inteligentes los estamos viendo ya cristalizados en el Oriente, sobre todo, aunque hay algunos ejemplos en Europa y algo empieza en Estados Unidos, sobre todo en la costa de California. Pero es esta idea de la ciudad que gira alrededor de las comunicaciones por Internet, todo el control en la palma de la mano. Y no cabe duda que tienen grandes virtudes, quien se han planteado con mucha insistencia que estas ciudades pueden además controlar la seguridad. Y al controlar la seguridad, pues resultan muy atractivas para algunos, para muchos habitantes. Sin embargo, tenemos un problema importante porque nos volvemos dependientes de los dispositivos y también del software. Y por otro lado, esta tecnología que se abarata en el tiempo siempre tiene un costo de renovación muy alto. Y entonces separa socialmente a las personas que pueden acceder a ella con las personas que no pueden acceder a la tecnología. En una escala más pequeña, tenemos los edificios inteligentes, que pueden adquirir datos prácticamente de todo lo que funciona y podemos controlar verdaderamente todos los aspectos del edificio. De nuevo, este cambio constante pues obliga a que el edificio se esté renovando en sus sistemas continuamente, y eso generalmente conlleva un costo muy alto y también una cantidad de desechos muy importantes. Este es un ejemplo aquí en México de un buen amigo de Miguel Ángel Aragonés, que yo creo es uno de los arquitectos que más provecho le ha sacado a los edificios inteligentes y a las construcciones inteligentes, haciendo una arquitectura realmente muy atractiva. Ahora, el cuarto escenario, diría yo, es, bueno, pues que todo siga igual, ¿no? Que no hagamos nada, que siga pasando en términos generales lo que hemos estado viendo durante años y donde, por cierto, pues estos problemas mundiales como la pandemia y el cambio climático, pues van a tener efectos, yo diría que devastadores. Los estamos viendo y los vamos a seguir viendo. Si seguimos haciendo lo mismo, pues bueno, muy probablemente seguiremos obteniendo los mismos resultados, que son básicamente deteriorar más el medio ambiente y volvernos mucho más vulnerables a la hora que ocurran los grandes problemas. La pandemia nos ha abierto los ojos, pero no es ni la primera ni la última, ni va a ser el último problema mundial que vamos a enfrentar. Yo creo que desafortunadamente está marcando una pauta que va a ser bastante importante. ¿Qué pasa si seguimos haciendo las mismas ciudades? Que se han caracterizado por falta de planificación, por falta de previsión, por movimientos realmente acelerados del campo a la ciudad, por un tipo de desarrollo urbano que no toma en cuenta prácticamente la topografía o los sistemas hidrológicos, que con mucha frecuencia no incluye el arbolado para nada, ni los elementos de equipamiento básico. Entonces, esto también es construcción, aunque no siempre es arquitectura, pero la gran mayoría de las construcciones del mundo construido en América Latina, y bueno, puedo hablar sin duda alguna por el caso de México, es autoconstrucción, en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, en asentamientos irregulares, y que de manera increíble aquí usa el automóvil como principal medio de transporte, porque hay que acercarse hacia las zonas de trabajo y la ciudad. Entonces, estamos desarrollando, o hemos desarrollado ciudades así. Esto es actuales asentamientos aquí en el Valle de México, que cubren enormes extensiones y que también son altamente dependientes tanto de la energía como del agua, ¿sí? Entonces, este modo de construir, pues lo que está ocasionando es un deterioro muy grande de la parte ambiental y también una
un sistema tanto eléctrico, tanto energético como hidráulico cada vez en mayor crisis. No es raro que en estas zonas de la Ciudad de México, durante la época de estiaje, tengan agua una semana al mes o incluso un par de días al mes. Claro, y también esta es la razón, esta imagen que vemos, es la razón por la que el COVID se ha extendido tanto en América Latina. Y en el caso de México, muchísimo y de manera prácticamente incontrolada hasta el momento. Pues porque estamos desarrollando en las peores condiciones posibles, en muchos casos con hacinamiento, con falta de comunicación, con falta de empleo, con falta de instalaciones de salud, con falta de agua potable. Entonces, ¿cómo es posible pensar que este puede ser un modelo de desarrollo que podemos sostener a lo largo del siglo? Y al mismo tiempo, esto es en el mismo lugar, esto es también aquí la Ciudad de México, hemos construido, y aquí sí, casi siempre los arquitectos, edificios cerrados, edificios totalmente herméticos, ¿no? Sin ningún dispositivo de asoleamiento o de control solar, completamente aislados de su medio y además completamente dependientes de la energía. Por cierto que este edificio que veamos, que se llama Plaza Carso, es un edificio LEED Gold, tiene una clasificación LEED Gold. Y yo lo veo y digo, bueno, es que le faltó algún diseño a las fachadas porque todas son iguales, pero todas tienen exactamente el mismo material. Y entonces, eso es a lo que nos está llevando el solo actuar en una dirección y no en todas como deberíamos. Ahora, ¿qué es lo que preveo que podría ser o qué es lo que preveo que podría suceder? Creo que estos 4 escenarios que puse ya están sucediendo, no son el futuro, ya están aquí. Y coexisten, es decir, tenemos en realidad porcentajes de cada uno de ellos. Y además pueden y deberían ser complementarios. Si sumáramos el escenario de la normatividad, una buena normatividad inteligente, con el escenario de la ciencia como elemento para poder diseñar mejor, con la tecnología para poder integrar y administrar mejor. Entonces, creo que podríamos tener un futuro bastante interesante, bastante optimista. El único que me parece un futuro muy es el escenario D. Es decir, si no logramos empezar a cambiar de una manera masiva. Porque estos ejemplos virtuosos están en prácticamente todos los países, igual en Colombia, que en Perú, que en Chile, que en Argentina, que en Brasil o en México, pero siguen siendo todavía, desafortunadamente, elementos más bien aislados. Y aquí les ponía el caso lo conocen bien, de Aravena, estas viviendas sociales con crecimiento, que me parece una de las ideas más interesantes de cómo podríamos ir. Y aquí podríamos ayudar mucho si metiéramos la parte científica para poder hacer que estas ampliaciones funcionaran lo mejor posible. Por otra parte, también, pues las ciudades ya existen, ya están. México, por ejemplo, tiene una megalópolis de cerca de 22 millones de habitantes, más o menos es el mismo tamaño que Sao Paulo, si no me equivoco, unos 5 millones de habitantes en Buenos Aires. Es decir, ya tenemos los edificios, ya están ahí. Y ahí también creo que lo que tenemos que hacer es pensar en cómo recuperar y reusar los edificios. ¿Sí? Hay una gran cantidad de construcciones, sobre todo recientes. Obviamente tenemos construcciones históricas, pero la expansión urbana en Latinoamérica se ha dado realmente en los últimos 60, 70 años. Tenemos una gran cantidad de construcciones relativamente nuevas, pero con mucha frecuencia muy mal diseñadas o mal diseñadas y muy poco sustentables. Funcionan en ciclos abiertos, consumen electricidad, consumen agua, desechan calor y basura. Entonces, tenemos que pensar en cómo cambiar estos edificios y volverlos eficientes, volverlos habitables. Creo que ese es un gran campo de oportunidad para los diseñadores,
aspectos, y obviamente también en estas ciudades ya existentes tenemos que revisar cómo hacer la planeación urbana para que puedan ser resilientes, puedan ser mucho más resistentes a los cambios que vamos a seguir después de la pandemia. Vamos a seguir teniendo impactos importantísimos de distintas enfermedades, incluso algunas de ellas traídas justamente por el cambio climático, cuando cambian lo que los médicos llaman los vectores, es decir, los animales o las bacterias que pueden transmitir enfermedades. Vamos a estar viendo temas cada vez más frecuentes de energía y de agua, así que obviamente tenemos que prepararnos. Y aquí lo ideal es pensar, como ya habíamos dicho, en que podamos tener edificios cada vez más con huella cero, que puedan autoproducir incluso algo de alimentos o alimentos, que puedan reciclar el agua, que tengan un ciclo de vida mucho más largo. Y sobre todo, que también se adapten, porque esta es otra cosa que debemos de tomar en cuenta, que también se adapten a los cambios que vamos a tener en nuestros modos de vivir, de trabajar, de estudiar, de comprar e incluso de atender la salud. Aquí les pongo un ejemplo muy bueno del arquitecto Gerardo Velázquez. Este es un edificio reciclado aquí en la Ciudad de México y que realmente ha tenido una excelente respuesta. Este es un edificio, por cierto, Platinum, pero es un ejemplo muy interesante de cómo reciclar una estructura para volverla sustentable, una estructura que estaba entre si se demolía o se conservaba, ¿no? Ahora, por último, quisiera pues nada más volver a reflexionar sobre este tema de cuáles son las proporciones correctas. Yo creo que los ingredientes de una sustentabilidad son estos tres grandes grupos. Puede haber más, pero me parece que claramente podemos ver estos tres grandes grupos de las normas, los aspectos científicos que están y que existen en las universidades, por cierto, y los aspectos tecnológicos. Ojalá podamos encontrar un mejor balance entre ellos, una mejor simbiosis, una mejor colaboración, porque creo que eso es lo que está marcando la diferencia entre los países que están teniendo más éxito en enfrentar los retos que está planteando tan importantes este siglo, con los países que solamente estamos siguiendo su camino y tratando de sobrevivir de la mejor manera. Entonces, bueno, pues básicamente eso era lo que yo quería platicarles. La intención de esta charla era un poco poner estos temas sobre la mesa y ver si podemos hacer algunos comentarios, si los pueden conectar y comunicar al chat, pues yo creo que eso sería la mejor manera. Y dejo de compartir aquí mi pantalla. Bueno, buenísimo, Aníbal, muchísimas gracias por la presentación, ante todo. Yo creo que hay un montón de preguntas. Este es el momento en el que pueden consultar lo que quieran, así que los que tengan algo para preguntar, adelante, si no yo puedo arrancar con algo. Bueno, voy a empezar yo y después los dejo que se incorporen. A ver, ahí Ismael hace una consulta sobre datos del barrio de San Luis que aparecen en la última diapositiva que mostraste acá, ¿no? No sé si, Ismael, ¿quieres hacer alguna pregunta sobre eso? Ya que estás ahí. No sé si es una pregunta en particular lo que estás haciendo, si es que hay datos de autoría o año de construcción del barrio, de este último barrio que mostraste, que puedas compartirnos. Pues la verdad es que yo tengo mucho menos información que ustedes. Me sorprendió mucho encontrar este proyecto en Argentina, además bastante interesante, pero lo quise poner para demostrar que precisamente en Argentina se están haciendo proyectos bioclimáticos, incluso así demostrados, ya a nivel de barrio, a nivel de conjunto. Pero estoy convencido que seguramente ustedes tienen más información que yo sobre
la autoría y los detalles constructivos que conllevan al barrio. Tal vez, no sé, los amigos Silvio o Martín tengan algo, o alguno de los otros que esté escuchando. Sí, ahí justo estaban preguntando eso. Sí, yo particularmente tampoco conocía el barrio, ni tengo datos, pero podemos averiguar y después compartirlos. Pero yo te quiero hacer otra pregunta mientras surgen las demás, que es, me gustó mucho la comparación que hiciste con, nada que ver, ¿no? Pero con el tema de la gastronomía y Perú, que me parece que es un caso muy gráfico de una transferencia de información concreta sobre o sea, en ese caso sobre una cultura y sobre un montón de buenas prácticas que llevó a una, ¿no? Como a una superación de la propia cultura y de la propia dispersión de esa información de una manera súper interesante. Me parece que está bueno pensar en esto como la necesidad constante de no guardarse las cosas, sino más bien fomentarlo, que es un poco lo que estamos tratando de hacer a través de estos ciclos, ¿no? Más, o sea, nosotros estamos todos en tema, pero bueno, tratamos de abrir la temática a gente que esté un poco más afuera para poder charlar sobre estos temas. Pero quería preguntarte, que también mencionaste el tema sobre los edificios de balance cero. En México en particular, ¿cómo vienen con este tema? ¿Está regulado de alguna manera? ¿Hay alguna normativa vigente que quiera acercarse a eso? ¿O por dónde van? Bueno, yo quisiera hacer aquí dos comentarios rápidos. Uno es, efectivamente, yo mencioné lo de Gastón Acurio y también lo de Arana, porque si ustedes ven lo que Acurio logró con la gastronomía peruana, es impresionante. Y eso fue justamente por difundir sus secretos, vamos a llamar así, ¿no? O sea, difundir sus recetas de cómo se conseguía esto. Y por eso, bueno, si nosotros hiciéramos este ejemplo de abrir la información, sobre todo los proyectos que ya están construidos, para que se pueda aprender de ellos, creo que el impacto sería mucho mayor y podríamos empezar a ver estas transformaciones. Ahora, ¿qué está pasando con respecto a edificios cero en México? Relativamente poco. Hay varias iniciativas, hay muchos edificios que están tratando de acercarse a cero, sobre todo a través de la normativa de LEED, que LEED tiene esta figura de que es near zero, ¿no? Cerca de cero. Y en esa dirección sí hay muchos edificios, tanto corporativos como habitacionales, que están en el proceso de certificarse o de acercarse a esas. Creo que estamos todavía lejos de conseguirlo, aun cuando las condiciones climáticas en México, igual que estoy seguro en muchos otros países, nos podrían permitir hacer un edificio cero mucho menos costoso que en otros lugares que dependen, por ejemplo, completamente del aire acondicionado o de la calefacción todo el tiempo, ¿no? Pero esto requiere, por otra parte, un cambio en el propio LEED, es decir, que la ventilación pase a ser una de las formas más simples y económicas para climatizar, y solo se utilizan sistemas emergentes cuando las condiciones son muy desfavorables, cosa que sucedía antes prácticamente todo el tiempo, al menos en México, y ahora al contrario, la tendencia es cada vez más a instalar aparatos, ¿no? Entonces, creo yo que con un diseño más pasivo, los edificios con balance cero son bastante fáciles, sobre todo desde que tenemos interconexión a red con fotovoltaicos, realmente se puede conseguir en energía con una inversión relativamente fácil. Sí, sí, eso está claro. A ver, bueno, voy a hacer otra pregunta que está por acá, que hace Ricardo Cuberos, que no sé si Ricardo, si querés decirla, si no yo la puedo contar, que dice, ¿cómo abordar la brecha creciente que se generará en las ciudades y sus edificios de nuestro continente dentro de la previsión de mayor distanciamiento físico en el marco de futuras pandemias? ¿O cuál es tu opinión al respecto, no? Yo siempre trato de no pedir futurología a los... Sí. Bueno, yo quise plantear aquí estos escenarios, ¿no? Porque creo yo que vamos a tener que enfrentar el futuro precisamente usando algunos de estos escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que de manera ideal va a empezar a ocurrir? Bueno, pues me parece que deberíamos de reaccionar ante la necesidad de una planeación más incluyente,
uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina y por el cual va a ser tan difícil resolver temas de salud u otros temas de sustentabilidad, es la separación cada vez mayor que hay entre distintos grupos sociales. Es decir, hay una gran cantidad de personas que tienen muy pocos ingresos y otras que tienen mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque es muy probable que podamos hacer edificios de baja densidad, más distanciados, con áreas verdes para algunos sectores de la población, pero el problema es que para resolver un tema tan complejo como este, es toda la población la que tiene que tomar medidas. Es toda la población la que tiene que adoptar formas de trabajo o de estudio a distancia. Y eso en el caso de México ha resultado sumamente complejo, ¿no? Entonces, ¿qué creo yo que debe suceder? Bueno, pues a mí me gustaría que sucediera un mayor acercamiento entre las universidades, que es la parte de la ciencia, los gobiernos, que es la parte de las leyes, y la tecnología, que es la parte de la industria. Si pudiéramos, y de los inversionistas, si pudiéramos empezar a entender que puede elementos simbióticos muy positivos en estos tres campos, creo que tendríamos posibilidades de empezar a transformar la realidad. Ahora, nuestro problema es que tenemos que transformar. Las ciudades ya están ahí. Sí. Bueno, buenísimo. A ver, voy a leer otra pregunta que agrega acá Ricardo a su pregunta anterior, que dice, el despegue del home office pareciera que apuntalara al desarrollo de usos mixtos en el ámbito urbano, obligando a muchos centros de oficinas a recomponerse como espacios residenciales y a muchos suburbios exclusivamente residenciales a incluir actividades productivas dentro del hogar. Está bien, es una reflexión sumado a la pregunta que había hecho anteriormente. No sé si alguien tiene alguna otra consulta para Aníbal. Acá, me gustaría saber, a ver, ¿hay alguien que... No. No, abre eso. Llegan las preguntas, es fácil. Sí. Esa pregunta es fácil. No, estoy tratando de leer, a ver si hay alguna nueva. Bueno, acá hay gente que pregunta más cosas específicas sobre el sistema de acreditación LEED. Me parece interesante lo que mencionaste sobre el tema, porque bueno, nosotros en ese sentido estamos parados en un lugar parecido, ¿no? En el que como, o sea, el objetivo del LEED es una de las normativas que empujan a hacer este tipo de edificios, porque desde la normativa nacional o provincial o municipal, a pesar de que hay un montón de proyectos llevándose a cabo y un montón de normativa vigente que toca temas de sustentabilidad y eficiencia, digamos, lo que empuja es más bien la certificación, el nombre, la marca, ¿no? En muchos casos. Así que en eso es parecido a nuestra situación acá. Quisiera hacer un comentario. Fíjate, Sí. Ya dijimos muchas veces esta marca, este branding, ¿no? Sí. Pero no deja de ser tremendamente contradictorio que este tipo de certificación viene de Estados Unidos, que es uno de los países cuyos edificios son más ineficientes y más sustentables. Entonces, me parece, y hace un rato lo dije, que aquí tenemos experiencia. En Argentina han estado trabajando sobre el etiquetado de edificios. En México se han estado haciendo bastantes normas sobre sustentabilidad. En Brasil tiene también un avance importante en todo esto. En Chile han hecho cosas muy notables, pero no sería una idea interesante, al menos, el pensar en que pudiéramos compartir, igual que decía yo hace un rato, abrir los edificios, abrir los planos de los edificios, compartir más estas ideas de normatividad, incluso generar algún tipo de normatividad más regional, ¿sí? Que le diera valor de mercado, porque el tema es ese, el tema del éxito de este branding, para mi gusto, este manejo de marca de LEED, ha sido el que le da valor de mercado al que se certifica. Quien se certifica, curiosamente, casi nunca se certifica porque quiere ser mejor, se certifica porque quiere vender mejor. Entonces, si tenemos experiencia en América Latina con problemas locales, pues sería muy interesante que pensáramos en algún tipo de normatividad o algún tipo de certificación que pudiera integrar
a más de un país o a más de una región y que eso le diera un mayor peso. Yo pienso que, yo soy, la verdad que sí soy muy crítico del lead porque siento que nos hace daño, ¿sí? Nos vuelve dependientes, nos pasa lo mismo que con este escenario tecnológico, cuando tenemos que comprar todos los componentes de Japón o de China o de Alemania o de otro país, ¿no? Vuelve dependientes. Entonces, tendríamos que pensar un poco en que un futuro optimista deberíamos de estar comunicándonos mejor. Otra cosa que nos pasa es que somos muy ignorantes de lo que ocurre en los otros países. A mí me cuesta mucho trabajo saber qué pasa en Argentina o qué pasa en Brasil. Hay poca información. Por más que Internet ayude, todavía no hemos encontrado estos canales para poder aprender de los que son más parecidos a nosotros que de los que son tan diferentes. Sí, yo en eso estoy de acuerdo con vos, y para agregar un comentario a lo que decías del tema de la certificación, esto es opinión, ¿no? Pero desde un punto de vista de observación me parece que tiene esta doble cosa, ¿no? O sea, por un lado, el tema de la marca y del marketing abre el camino, con eso es acá. Abre aunque sea un canal para que otras personas hagan una reflexión sobre querer algo, sobre el querer, ¿no? O sea, querer que su edificio sea con estas características, por el fin que sea, ¿no? Y después, por otro lado, es el fin que vos mencionás, que es que al estar tan enfocado en lo rentable, hace que inmediatamente una obra tenga otro costo en algunas. Por tener la certificación, lo que lleva a pensar que este tipo de construir o este tipo de pensar ciudad o demás, nada, es más caro, cosa que ya debería ser equitativo, digo, no ya estos ejemplos que mencionaste por ejemplo, de estas imágenes que mostraste de algunos barrios en México, que tenemos los mismos acá en Buenos Aires, en toda Latinoamérica, ya dejaría de ser algo lógico que entre en esos parámetros. Pero bueno, tiene esa dualidad. A ver, voy a leerte una pregunta que hice acá. A ver, por ejemplo, acá pregunta Fátima Vázquez Valdés, en relación con esto que estábamos hablando, que dice, hablando de bioclimática, referente a los costos de construcción, ¿cómo podría abordarse esta parte bioclimática con la carencia económica en algunas partes de México? Por ahí, para aclarar un poco ese panorama. Sí, yo creo que es buena pregunta porque a diferencia de las certificaciones, que sí tienen un costo bastante alto, el diseño bioclimático con las herramientas que además están ahora disponibles en línea y gratuitas, su desarrollo no implica realmente mayor costo. Y muchas estrategias, muchísimas, que tienen que ver con iluminación, con calentamiento pasivo, es decir, calentamiento a través del sol, o con enfriamiento a través de ventilación, no tienen ningún costo adicional. O sea, cuesta lo mismo construir mal que construir bien. Es simplemente las herramientas que tenemos. Y ahora están disponibles, de verdad, de manera gratuita, algunas herramientas extraordinarias. Por otro lado, es lo que yo creo que se ha hecho desde hace ya años, un intento de, o un esfuerzo más que un esfuerzo por difundir estas herramientas, estas ideas, pero se sigue percibiendo como algo muy especializado. Yo pienso que no hay arquitectura bioclimática y arquitectura no bioclimática. Hay buena arquitectura, la que toma en cuenta el medio ambiente, el lugar donde está, la iluminación, en fin, la ventilación, el asolamiento, y otra que no lo toma en cuenta y esa es mala. Entonces, ¿qué costo tiene? Puede no tener ningún costo, ninguno, cero adicional. Nos podemos poner muy complicados y podemos hacer cosas muy caras, pero lo mismo puede ser simplemente cambiar de lugar una ventana, puede ya ser una medida bioclimática muy importante si es que se pone en el lugar correcto. Bueno, buenísimo, muchas gracias por esa respuesta. Te agrego, a ver, acá unas últimas dos, ya siendo casi las 8 de la noche por acá y las 6 por allá, que dice, José Reyes pregunta, ¿considera que Latinoamérica tiene la escala suficiente para pensar en una certificación regional con suficiente peso para competir con LEED, sobre todo en las multinacionales que requieren la certificación como posicionamiento? Después dice, coincido en la apreciación sobre LEED. Bueno, agrego que José además, que es parte de la maestría nuestra, él también está muy involucrado en todo lo que es normativa acá en Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires, entonces tiene mucho para
ahondar ahí. Bueno, mira, yo creo, simplemente viendo el tamaño de la población, el tamaño que tiene Latinoamérica en población, su escala económica, el volumen de construcción que tenemos, yo creo que hay más que suficiente mercado, más que suficiente espacio para poderlo implementar, ¿no? Ahora, lo que ha hecho falta es lo que los americanos han hecho muy bien, precisamente este tema de mercadotecnia, de posicionamiento del reconocimiento. O sea, no es la única certificación que hay, pero es la que ha hecho mejor el trabajo comercial, vamos a decir. Yo creo que podríamos hacer algo similar en Latinoamérica, ¿por qué no? LEED, por cierto, no es tan fuerte, por ejemplo, en Asia, donde tienen sus propios sistemas de certificación, o en Australia, donde tienen su propio sistema de certificación, o en algunos países de Europa que tienen su propio sistema de certificación. Y no son nada más nacionales, tienden a ser regionales. Entonces, por eso digo yo, y por eso quería poner esta idea en la plática, de tal vez deberíamos de pensar en sistemas regionales de certificación que respondan más a nuestra realidad. Nosotros tenemos de verdad una forma de construir y de operar muy diferente a lo que LEED supone. Sí, la lógica de todo es bastante diferente en nuestra región, cosa que es interesante. Yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Porque no hay una cosa más fuerte desde la identidad de cómo mover esto para adelante. Agrego algo que dice Martín acá en el chat, que dice, hay que entender la diferencia entre la certificación de Estados Unidos y por ejemplo, la de la Unión, la de Europa o Japón, o Australia, están promovidas por políticas de Estado en vez de por el mercado mismo. O sea que eso me parece que es una buena precisión. Bueno, te leo una última pregunta para no sacarte más tiempo, que es larga, la hace Ernesto Kuchen, dice, ¿cómo considera usted la posibilidad de reinvención del concepto del fanasterio de Fourier de 1700 en el futuro desarrollo de ciudades frente al efecto de futuras pandemias que consideren el cuidado de los recursos y la distribución equitativa, el acceso a necesidades básicas y esquemas controlados de relaciones sociales? ¿Cómo evolucionan los barrios cerrados de clase alta en este esquema? ¿Existen perspectivas para quienes están por debajo de la línea de pobreza? Bueno, es una pregunta súper amplia, me parece que da para 15 horas más de charla, pero te la dejo ahí por si quieres hacer un comentario extra. Pues yo creo que obviamente tenemos que reaccionar, ¿no? Tenemos que pensar o repensar las ciudades. Y como decía hace un rato, el problema central es que ya tenemos a las ciudades existentes. Entonces, estos conceptos de supermanzanas o de barrios cerrados, creo que van a empezar a tener algún efecto, sobre todo como respuesta a los temas de salud, a estos temas pandémicos, que todos estamos pensando que se van a acabar mañana o dentro de un mes o dentro de un año, pero pienso que vamos a estar viendo escenarios muy similares de forma recurrente. Entonces, vamos a tener que adaptar las ciudades que tenemos a esos problemas. A nivel con los desarrollos de alto ingreso, creo que eso va a ser relativamente más fácil. De hecho, en muchos lugares, incluyendo seguro en Argentina, hay muchos proyectos que, incluso siendo torres, pues tienen espacios abiertos muy grandes, consideran, vamos a decir así, una densidad relativamente baja, ¿no? Pero el problema mayor va a estar en cómo solucionar ese tipo de problemas en los lugares que tienen muy alta densidad y también una infraestructura muy deficiente, tanto en la parte de salud, que eso aquí ha sido un gran problema, como en la parte de comunicaciones, que es lo que impide que este nuevo modo esto aquí se ha dado por llamar nueva normalidad. Sí, pues esta nueva normalidad no es tan normal para muchos, porque si no tienes electricidad y no tienes internet y no tienes computadora, pues no es tan normal ni es tan nueva. Entonces creo que tenemos que cambiar. Un tema central también está en que deberíamos, al menos de manera colectiva ante este problema, entender un poco mejor
que si no logramos mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de la mayor cantidad de gente en los países, estos problemas de salud no se van a resolver. Van a seguir estando con nosotros. Porque una cosa sigue a la otra. En México es muy común el dicho, yo ya también lo he visto en las noticias de Perú y de otros lados, donde la gente dice, prefiero morirme de COVID que morirme de hambre, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que resolver. O sea, yo creo que hacia allá va el cambio que vamos a tener en los próximos meses, años. Vamos a tener que pensar en cómo poder volver más accesible y universal estas ideas de cambio de forma de vida. Sí, buenísimo, sí, coincido plenamente. Y agrego para cerrar ahora sí un comentario de Irene Blasco Lucas que dice lo siguiente, que me parece que está bueno desde el punto de vista final, que dice, actualmente se habla de los laboratorios vivientes o laboratorios ciudadanos para la implementación de innovación social y tecnología. ¿No cree que los técnicos deberíamos cambiar nuestros modos de accionar? Sin duda, sin duda. Yo creo que igual que hablé hace un rato de abrir el conocimiento, ha habido de las universidades y de los centros de investigación una idea muy, muy cerrada de lo que es el conocimiento. Yo creo que necesitamos hacer, y ha habido quien lo ha hecho, me consta que Silvia y Martín han tratado, pero de difundir este conocimiento, que se vuelva barato, que se vuelva accesible, que se vuelva realmente la norma. Ha habido un problema importante en los centros de investigación que también, por cierto, está vinculado a la forma en la que producimos conocimiento. Porque muchas veces el fin, al menos nos ha pasado en México, el fin de muchas investigaciones es producir un artículo científico que muy poca gente va a leer y muy pocas personas involucradas en el problema van a aplicar. Creo que tenemos que buscar mejores herramientas de comunicación y sobre todo mejores formas de trabajo conjunto de la industria con las universidades y de los gobiernos con las universidades. Porque ahí está el conocimiento. Me consta que hay mucho conocimiento en América Latina, pero está guardado en las oficinas y en las... Sí, totalmente. Así que bueno, buenísimo, Aníbal. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las preguntas, súper valioso. Así que para todos, esto después queda grabado, después se los vamos a enviar, así que si lo quieren revisar, tienen tiempo. Y si tienen más preguntas, nos la pueden mandar, que vamos a intentar hacerlas al final. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando, así que nos estamos viendo nosotros el próximo lunes. Después vamos a enviar quién va a ser el próximo en presentar, vamos a pasar a otra región de Latinoamérica, a otro país. Así que nada, nuevamente, muchas gracias, Aníbal. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos siguieron, a todos los que atendieron, y pues estaremos muy atentos a las pláticas. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, éxitos por allá. Chao. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes. Felicitaciones, muy bueno todo. Gracias. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Gracias. Muchas Excelente, gracias. brillante. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, saludos. Gracias, Angie, muy bueno. Y gracias al doctor. No había leído tu comentario. Voy pasando. Es que ya el pensamiento de él me importaba Sí, mucho, no, así que por eso insistí. Sí, no, está muy bien, porque a veces viste que uno va leyendo y bueno, hago lo que, viste, Sí, lo no, que se puede. Estás prestando atención a muchas cosas, está bien, Sí, ¿no? Ahí vamos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los de la maestría, por todo este ciclo, muy bueno. Gracias, Irene, nos vemos. Chao, chao. Chao. Bueno, Martín, por ahí te veo todavía. Sí. No estás prendido tu micrófono.
Y ahora... Ahí está, ahora sí. Es que estamos compartiendo la misma pantalla. La que, Aníbal, Claro. la que te hacía ese comentario, era yo, la que escribía. Porque hay que entender, yo estuve, cuando estaba por formarse, fíjate, en el 98, se estaba por formar, pero claro, no teníamos políticas de Estado como tenían los países europeos, porque las certificaciones tienen el aval de las políticas de Estado. Alemania, Suecia, Gran Bretaña, con sus tantos años de certificación. Así que esa era la gran discusión cuando nos reuníamos para ver cómo diablos certificar en Latinoamérica. Y después de eso, bueno, surge el LEED y el LEED recordaba y decía, es que nosotros no tenemos políticas de Estado, entonces tenemos que hacer que esto funcione en base al mercado. Al mercado inmobiliario. Y el invento era que funcione con el mercado. Y por supuesto, viniendo de Estados Unidos, después se expatria, ¿viste? Se invade toda la región. Pero hay que notar también, Aníbal, que hay certificaciones locales, nacionales. Yo me acuerdo muchísimo del caso de Bruno Estaño en Costa Rica, ese valiente chileno que fundó su Instituto de Arquitectura Tropical en San José, en Costa Rica, y él dice, estábamos trabajando sobre lo que podía ser la certificación regional, y me dice Bruno, me dice, tengo la impresión, voy a tratar de ver si consigo que el LEED acepte un LEED tropical. Entonces yo le dije, uy, ¿tiene que ser LEED? Pero bueno, me dijo yo, bueno, le digo, dale, dale. Y al poco tiempo me llega otro correo, Bruno, diciendo, pues, ¿sabes qué? Me rechazaron la propuesta. Dice que estoy usando las iniciales, no sé qué. Y entonces, y bueno, le digo, Bruno, ¿quieres que te diga un secreto? Me alegro. Y resulta que así fue como empezó con el RESET. Es el sistema de Costa Rica. ¿Por qué? Fíjate, esto del temor del logo, que tenía LEED, a LEED lo castigaron y le hicieron juicio y lo perdió porque LEED usaba el GBC, lo que usaba el GBC, que era donde yo estaba, que era la certificación internacional, Green Building Challenge. que es Green Building Challenge. Entonces, ¿qué hace? Se pone Green Building Challenge. Entonces le hacen juicio y lo pierde. Sí. Y por eso se llama World Green Building Challenge. O USGBC. O US. Fíjate vos, esos son secretos que yo puedo recordar porque los viví, pero francamente de eso nadie se acuerda. Y la cuestión, Aníbal, es que tenemos que volver con todo esto que has hablado. ¿Te acuerdas que tenemos un lindo trabajo hecho en común con más gente sobre el potencial de la certificación regional? Y eso lo hicimos por lo menos 14 años atrás. Sí, ya tiene tiempo. Y ahora, yo creo que ha corrido agua bajo el puente y ha habido cosas interesantes y positivas. Por ejemplo, en los temas de certificación, como dije, todos los países tienen algún tipo de norma o algún tipo de certificación, la mayoría. Pero lo que ha hecho falta es juntarse a
a compartirlos, a ver cómo se pueden homologar, cómo se pueden hacer compatibles y comparables los unos con los otros, porque hay mucha experiencia. Incluso el etiquetado de edificios, que es otro tema importantísimo, ¿no? Pues sería más fácil pensar en un etiquetado que se pueda aplicar en varios lugares y definirlo bien, que simplemente en un etiquetado por cada país, que incluso los haría. Yo creo que eso le iría dando mucho más, también mucho más valor de mercado. Pero Claro. fíjense que hay que involucrar aquí a personas que no nada más seamos arquitectos, ¿sí? Creo que se necesita involucrar a algunas personas que vengan de leyes, o sea, de la parte legal, normativa. Hay que involucrar también a los ingenieros, obviamente, por necesidad, y hay que involucrar también a algunos políticos que se puedan sumar como proyecto, porque este tipo de ideas, yo no las veo difíciles, o sea, no lo veo imposible, pero sí requiere, pues, Yo los saludo, que me voy para creo que casa. Angie está, No, me ya quedé. está Tengo leyendo. que cerrar el estudio. Angie, solo te comento que Sí. me acaba de llegar el ok Sí. de Olga Montoya, que hizo su presentación el viernes Ujú. de su tesis doctoral sobre escuelas. Muy bueno. Y entonces, el día en que tú te preocupabas porque tenemos la reunión de las tesis, Sí. esas 2 horas donde íbamos a presentar nosotros, las va a presentar Olga. Ahora te lo mando Y mandamos una copia a Aníbal también. mandamos una copia Vale. a Aníbal. Este jueves, ¿verdad? Este jueves, sí, junto Ok. con Javier. Listo. Junto con Javier. Buenísimo. Tenemos a Javier presentando edificios para la salud y a Olga edificios para la educación. Buenísimo, buenísimo. Espectacular. Bueno. ¿Y ustedes? Bueno, Muy bien. Pues bueno, yo también ya me retiro. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Aníbal, Gusto en Muchísimas verlos, gracias. muchas gracias por la invitación. un Y gusto estamos en grande contacto. que haya dado Aníbal el puntapié inicial a las charlas. Buenísimo. Me Sí, ha un gustado. montón de Gracias por la gente. invitación. Sí, entonces, Aníbal, ya le dices a Gloria Apago, ¿eh? que Ya por apago. favor ponga en la lista, porque yo pensé que tal vez iban a presentar los dos, pero tenemos una lista bastante interesante, ¿no? Con gente de... Ahora tengo que encontrarlo a Bruno Estaño, que parece que andaba con unos problemitas de salud, pero está en la lista de él y su esposa, Jimena, que es paisajista. Así que entre los dos hacen esa combinación muy linda. Así que dile a Gloria que estaría muy lindo que haga una presentación sobre patrimonio. Lecciones del pasado. Lecciones del pasado y del, no sé, Y vigencia. vigencia para el futuro, algo por el estilo, ¿no? Sí, desde luego que sí, incluso me preguntó ahora, y le dije, sí, seguro están armando todavía el rol, pero le comento a ella que se ponga en contacto directo contigo para no Sí. tener que... Bueno, Sí, sí, sí. Coméntale eso porque hablando de patrimonio y no necesariamente de patrimonio monumental, sino Sí. patrimonio edificado, ¿no es cierto? Patrimonio del, ¿cómo dijiste? Patrimonio y pensar en cómo subsiste o se revitalizan para el futuro, ¿no? Lo que tú comentabas, la manera de usar lo que tenemos. Que es muchísimo. Pues bueno, me ha dado gusto Bueno, verlo. Mucho gusto. igualmente, como Espero siempre. que la plática les haya parecido aceptable. Hasta pronto. Chao.